Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 27 de marzo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana en niveles de 18.09 y medio con un rango overnight y durante la sesión entre 17.88 y 18.10. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.1520, el euro peso cotiza en 20.85, el índice dólar ya está en 100 unidades y en criptomonedas Bitcoin cayó a $66,458 y Ethereum se encuentra en $1,986. Lo que mueve al mercado. Vaya día el que tuvimos ayer. El mercado entra en una combinación bastante compleja y probablemente una de las más delicadas que hemos visto en semanas. Por un lado, el conflicto en Medio Oriente sigue escalando. Trump decidió extender el plazo para un posible ataque a infraestructura energética iraní hasta el 6 de abril a las 8 de la noche, hora del este, y argumentando que fue a petición del propio gobierno iraní. Incluso en su mensaje en Truth Social, su red social, señala que las conversaciones van muy bien, pero aquí lo importante no es lo que dice, es cómo lo interpreta el mercado. Porque lejos de ver esto como una señal de alivio, el mercado lo está leyendo como una incertidumbre prolongada. El petróleo, el Brent, llegó a tocar otra vez niveles de $110 por barril, impulsado también por la persistencia del bloqueo en el estrecho de Hormuz, y esto ya empieza a reflejarse en otros activos. De hecho, el bono del Tesoro de Estados Unidos de 10 años ya subió la tasa a niveles de 4.46%, su nivel más alto desde que inició el conflicto, incorporando presión inflacionaria también por el lado energético. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que rechazaron 3 buques que intentaron cruzar el estrecho de Hormuz, lo que confirma que el bloqueo sigue activo. Los ataques tampoco se han detenido. Israel golpea a Teherán y países del Golfo reportan nuevas ofensivas iraníes. Es decir, el conflicto no solo sigue, se está consolidando como un factor estructural de riesgo. Y desde la Fed, el vicepresidente también ya, Philip Jefferson, deja claro que el Banco Central está en modo de esperar y ver. De hecho, algo que tuvo que haber hecho Banxico. Reconoce que el conflicto podría ser de corta duración, pero también admite que la incertidumbre es alta y que los precios de la energía están siendo monitoreados de forma constante. Ahora, el verdadero punto crítico viene del lado local. Banco de México decidió ayer recortar la tasa en 25 puntos base y lo hizo en el peor momento posible. Primero, con una inflación anual de 4.63%, con un componente subyacente que lleva meses desde el año pasado sin ceder. De hecho, todo el año pasado estuvo subiendo mientras Banco de México recortaba la tasa. Y recordemos que el objetivo de inflación de México es de 3 más menos 1%. Estamos muy por encima del objetivo, totalmente sin sentido el recorte. Y pues además de que tenemos los precios energéticos al alza por el conflicto y la Fed con una postura restrictiva, el mandato de Banco de México es solo uno. No tiene 2, no tiene 3, 1. Preservar la estabilidad de precios. Si ustedes se meten a la página de internet de Banco de México, lo primero que les va a aparecer es el mandato, ahí hasta arriba en grande. Es solamente preservar la estabilidad de precios, no la actividad económica, no el empleo, no otra cosa, la inflación y ya, nada más. Recortar tasas en este entorno es una decisión que desde mi punto de vista, muy personal, genera cuestionamientos importantes. Para mí es una irresponsabilidad y el mercado ya también lo está reflejando. De hecho, y perdón que lo diga, se empieza a hablar abiertamente de posibles interferencias en la autonomía del Banco Central y ese es un riesgo mayor porque ya no es coyuntural, es un riesgo estructural. Perspectiva técnica. El precio del dólar hoy en México confirma lo que se venía anticipando. El peso dólar rompe el nivel de 18.08 que había funcionado como techo durante varias sesiones. El catalizador fue clarísimo, el recorte de Banco de México. Hoy tienes lo que podríamos llamar una tormenta perfecta para el peso mexicano. Por un lado, Banxico recorta las tasas, el diferencial frente a la Fed se va a comprimir porque la Fed no quiere recortar, es más, el sesgo es subir tasas y el conflicto en Medio Oriente sigue sin señales de desescalamiento. Con el 18.08 roto, el siguiente paso no es subir, es confirmar. El mercado necesita validar que ese nivel ahora funciona como un piso. Si hay volumen y continuidad en la confirmación
de este rompimiento de 18.08, los siguientes niveles técnicos están en niveles de 18.35, 18.44, 18.70 y 19 pesos. Pero aquí hay que mantener perspectiva. Históricamente, los episodios de alta volatilidad en el mercado cambiario terminan con recuperaciones del peso una vez que el detonante se resuelve. La diferencia hoy es que hay dos preguntas abiertas muy importantes. La primera es: ¿cuánto puede durar este conflicto y hasta dónde puede escalar el tipo de cambio peso dólar? Es decir, ¿cuál es el techo después de durante el conflicto, ¿no? Y la segunda, y yo creo que más importante, si la credibilidad de Banco de México queda dañada de forma más permanente después de la decisión que tomó el día de ayer, pues entonces estructuralmente, ¿cuál es el daño que le va a hacer al peso mexicano? Porque si ese daño es estructural, el comportamiento del peso dólar podría cambiar incluso cuando el conflicto termine. Es decir, si reducimos o quitamos del precio el conflicto de Medio Oriente, pues hasta dónde puede bajar el dólar peso, pues tomando en cuenta este daño estructural que puede hacer la falta de credibilidad de nuestro propio Banco Central. Por ahora la lectura es muy clara, la tendencia evidentemente es a la alza en el corto plazo mientras estos factores sigan vigentes. El peso mexicano está librando su batalla en el nivel más importante del momento, 18.08. Y hay otro elemento que no puedes perder de vista. Los fines de semana se han convertido en momentos clave para anuncios relevantes por parte de Donald Trump. Por eso, las órdenes overnight vuelven a tomar protagonismo en un entorno donde los movimientos arrancan el fin de semana. Así que mucho ojo con lo que puede pasar en este fin de semana o en los próximos fines de semana, sobre todo ahora que viene Semana Santa, semana corta para los mercados en México. Y hablando precisamente de esto, hay que poner mucha atención de los próximos anuncios. Fechas clave. Tenemos el viernes 3 de abril, reporte del empleo en Estados Unidos, muy importante. Ya saben que es un dato de alta volatilidad, aunque ahorita el mercado está enfocado en Medio Oriente. Sin embargo, recordemos que en México vamos a estar cerrados, así que también puede causar un poco más de volatilidad. Y el lunes 6 de abril, ese deadline que puso Donald Trump para no atacar infraestructura energética de parte de, por supuesto, Irán, a menos que haya una negociación. Zonas de reacción. Pongan mucha atención, zonas de reacción, el pivote está en 18, los siguientes soportes, si el dólar regresa, 17.85, 17.60, y en la parte alta 18.08, 18.35, 18.44 y 18.70. Esto fue todo en el pulso de las divisas y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.